Bienvenidos sean, queridos hermanos. Llegamos a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Agradecimiento en este día por ti, querido hermano, que este día has sintonizado la red de canales del Evangelio Eterno. Te damos la bienvenida. Estamos llevando el culto familiar por vía Skype, aquí desde mi hogar. Te damos la bienvenida a mi esposo Sergio Huerta, Yolanda Huerta. Venimos a agradecer al Señor su fidelidad y su misericordia. Este día, querido hermano, el Señor va a hablar a través de un escrito está, y lo que se va a mencionar se llaman las pruebas disciplina. Por eso este día, querido hermano, abre la palabra de Dios. Comprueba siempre lo que se testifica basado con un escrito está. Te damos la bienvenida en este día y damos bienvenida al canal 63.5 del Evangelio Eterno. Hay agradecimiento, querido hermano, y a la red de canales del Evangelio Eterno. Estamos este día, querido hermano, llevando el hogar, la familia, institución sagrada del Señor. Todos los jueves, hermanos, se está llevando el culto familiar. Quisiéramos poner la base de la oración, la base del ministerio de oración, que es la palabra de Dios. En el Salmo 34, 17, querido hermano, Dios habla a través de su santa palabra. Dice el Salmo 34, 17, claman los justos y Jehová oye, los libra de todas sus angustias. Qué promesa, hermano querido, porque Dios siempre promete oír una oración sincera. Por eso este día, hermano querido, si estás pasando pruebas, si estás pasando tribulación, mira lo que dicen sus promesas. Abrázate cada día de ellas, haz propias esas promesas y busca la gracia de Dios por medio de la oración. A través del culto familiar, Dios va a edificar familias y Dios va a consagrar ese hogar. Sergio, importancia en este día la familia. Así es. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios después de cada uno de ustedes. Agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad que a través de los diferentes medios de comunicación podamos venir y ser ministrados por lo que la palabra de Dios nos va a hablar en este día. Es por ello, hermanos, que antes de abrir su santo registro, vamos a pedirle al Santo Espíritu de Dios que Él sea quien venga, que nos enseñe, que nos instruya, que nos redarguya, que nos muestre su voluntad que ha dejado para cada uno de nosotros y la dejó por escrito. Es por eso, hermanos, que vamos a orar. Le invitamos a ustedes, hermanos, a que si tienen en su corazón el deseo de postrarse de rodillas, acompáñenos. Seguimos el ejemplo bíblico. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, lo dice la Escritura, cada vez que buscaba la presencia del Padre a través de la oración, se postraba sobre sus rodillas, se inclinaba su rostro hacia la tierra. ¿En señal de qué? En señal de reverencia y en señal de humildad. Pero si usted por algún motivo no puede doblar sus rodillas físicas, doble sus rodillas espirituales. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir la presencia de nuestro Dios. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, Señor, nos acercamos confiadamente ante tu trono de la gracia, agradecidos por el precioso don de la vida que tú nos prestas. En esta hora, Señor, lo primero que hacemos es confesar nuestras faltas. Las hemos reconocido, nos hemos arrepentido de ellas y ahora mismo, Señor, las confesamos. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros. Ya no traigas más a memoria esa falta cometida. Danos la oportunidad, Señor, de buscar la reconciliación. Danos la oportunidad de reparar esa falta, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, así como tu palabra lo dice, que oremos los unos por los otros. Intercedemos, Señor, en oración. Pidiéndote, Señor, que tengas a bien escuchar toda voz que en este momento se levante delante de tu presencia a manera de súplica, a manera de clamor, a manera, Señor, de ruego. Tú que conoces, Señor, los corazones de cada uno de tus hijos, sabes de lo que tenemos necesidad, porque tu palabra lo dice. Y es por eso, Señor, que venimos a confesar nuestras faltas.
pero también, Señor, para rogarte y suplicarte por alguna misericordia. Por favor, atiende la voz de aquel hermano que esté en necesidad, Señor. Tal vez esté postrado en una cama, Señor, enfermo, clamando a ti, Señor, por una sanidad física. Tal vez, Señor, haya familias rotas, haya matrimonios rotos, haya hijos ingratos que han salido del hogar, o también puede haber hijos lastimados, esposas, esposos lastimados, Señor. Tú sabes, Señor, cuáles son las necesidades de cada uno de nosotros. Pero antes de pedirte por lo material, Señor, te pedimos por lo espiritual. Trae una conversión genuina en cada uno de nosotros, Señor, y que sea tu Santo Espíritu que nos redarguya para poder arreglar y para poder hacer de nuestra parte lo que corresponde. Y todo lo demás lo ponemos por fe en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús, en esta hora, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu en este tiempo de culto familiar. Por favor, Señor, que toda palabra que leamos de tu santo registro, Señor, caiga en tierra fértil y que fructifique al 100 por 1, porque es una promesa tuya. En el nombre de Jesús, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu que nos acompañe en este tiempo, Señor. Es por esto que te pedimos, Señor, que prepare nuestro corazón, nuestros oídos espirituales, para que todo aquello que tú nos hables, Señor, caiga en tierra firme. Agradecidos contigo, Señor, por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, para quien sea todo honor, toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, hermanos. Las pruebas disciplinan. Estamos por terminar, hermano, este tiempo de estar en casa. Muchos ya salieron al trabajo, muchos ya están haciendo actividades. Pero que de esto, hermano, que este tiempo que estuvimos en el hogar, hayamos salido aprobados, hayamos comprendido la importancia de la familia, la importancia de los hijos, la importancia del matrimonio. Es el plan de Dios, hermano, y la oportunidad que Dios nos da. Pasamos pruebas, pero pidamos a Dios que en esa prueba hayamos sido aprobados. Porque Dios va a ver, hermano, si ese tiempo que nos dio en la familia lo supimos aprovechar. ¿Cómo? Buscando cada día su consejo y haciendo su voluntad, no la nuestra. Por eso, hermano, en este día, las pruebas disciplinan. Y eso es lo que se va a testificar en la familia. Así es, la palabra de Dios, hermanos, es muy clara y es muy directa. Nos habla a cada uno de nosotros de una manera diferente. Pero usted dirá, ¿por qué de una manera diferente si lo que está escrito es para todos? Es cierto, pero recordemos que cada uno de nosotros somos diferentes y ahí está la diferencia. Usted piensa diferente que yo y yo pienso diferente que usted. Es por ello que cuando leemos la Santa Escritura, hermanos, debemos de pedir la presencia de su Santo Espíritu para que su Santo Espíritu sea quien nos ministre, que nos enseñe, que nos instruya. O sea, no es hombre alguno, es la santa palabra de Dios. Es por ello, hermanos, que en este tiempo que hemos pasado de confinamiento, este tiempo de tribulación, a través de esta pandemia que a todo el mundo nos está afectando, ha traído consecuencias. Ha traído consecuencias, hermanos, porque un desastre, una situación enfermiza acarrea otro tipo de situaciones. Estamos viviendo, hermanos, una situación de dolor físico, porque es una enfermedad que nos ataca en nuestro físico. Pero lamentablemente, hermanos, esto ataca en lo espiritual, porque la raíz de esta situación es espiritual. Y por lo tanto, si nosotros somos atacados en lo espiritual es donde debemos de vencer. Es por ello que recurrimos a la palabra de Dios y por fe confesamos y declaramos que las promesas que Dios nos ha dado son para cada uno de nosotros. Es por ello que en esta mañana vamos a meditar, vamos a estudiar, vamos a escuchar lo que la palabra de Dios nos dice para poder afrontar estos momentos de tribulación, pero sobre todo para adquirir un conocimiento en aquellos que no lo tienen. Y aquellos que ya tienen el conocimiento de la palabra de Dios, muchas veces nos alejamos o nos olvidamos de lo que Dios nos manda. Y ahí es donde entra la disciplina de Dios. El Señor nos disciplina por algo que conocemos. ¿Por qué? Porque Él es justo.
Él no puede disciplinarnos por algo que ignoramos. Por lo tanto, hermanos, si usted y yo conocemos cuál es la voluntad de Dios registrada en su santa palabra, la tenemos que obedecer. Es por eso que Dios permite, y eso lo vamos a leer con la Biblia, que este tipo de situaciones, hermanos, nos embarga a todo el mundo, tanto a buenos como a malos, tanto a creyentes como incrédulos. A todo el mundo nos afecta, pero la diferencia está en cómo la vamos a afrontar. Vamos a confiar y vamos a escuchar lo que Dios nos habla a través de esta situación, o vamos a recurrir a otro tipo de confianza. Es por ello, hermanos, que en el mundo que estamos viviendo es un mundo donde hay maldad, es un vasto hospital. Donde quiera que usted va, hermanos, hay enfermedad, enfermedad física, pero también enfermedad moral. Hay miseria, miseria física, pero también miseria moral. Y todo esto, ¿por qué es creado? Todo esto tiene un origen, tiene una causa. Y ahí es donde nosotros tenemos que identificar en contra de quién estamos luchando y cómo vamos a luchar y a vencer, porque esa es la promesa de Dios. El enemigo de Dios, hermanos, el enemigo de Dios está en contra de la creación de Dios, está en contra de Dios y en contra de su creación. Es por ello que vamos a recurrir a la palabra de Dios para ver qué tipos de consecuencias vienen a todo aquel hermano que mengua en su fe. La escritura nos dice muy claramente aquí en el libro de Eclesiastés, Eclesiastés capítulo 7 y el versículo número 29, la palabra de Dios nos dice: he aquí solamente esto he hallado, dice el salmista, inspirado por el Espíritu de Dios, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas imaginaciones. La palabra de Dios dice que Dios desde un principio crió al hombre recto, es decir, lo hizo derecho, lo hizo correcto, lo hizo con una rectitud moral. Usted y yo, hermanos, fuimos creados de esa manera porque era la voluntad de Dios. Es cierto, hay hombres buenos y hay hombres malos. El hombre bueno es porque tiene una educación que ha asimilado y que se le ha instruido en su hogar. El hombre malo se vuelve malo no porque haya nacido malo, sino porque se hizo malo por falta de instrucción o por cualquier otro motivo. Entonces, ¿cuál fue el artificio del adversario? Venir y destruir lo que Dios había hecho. La humanidad, hermanos, cayó en un estado de rectitud moral hacia las cosas malas, que lo conducen a una inmoralidad. O sea, Dios nos dio una moralidad correcta, pura y limpia, pero el adversario vino a poner cosas malas y esa moralidad se convirtió en inmoralidad, debilitando al hombre física, espiritualmente. Una cosa, hermanos, lleva a la otra. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Isaías, el capítulo 24 y el versículo 5, y la tierra se corrompió bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y rompieron el pacto eterno. O sea, la maldad que el adversario sembró al hombre ocasionó lo que aquí el profeta nos está diciendo. Dice que la tierra se corrompió bajo sus moradores. Es decir, cuando entra la maldad al hombre, cuando el hombre es inducido a pecar, no solamente trae la consecuencia personal, sino que trae la consecuencia en donde estamos viviendo. Dios dio su ley al mundo, al hombre, para que se mantuviera puro en un mundo incontaminado. Pero como ellos rechazaron la ley de Dios, no solo se contaminó el hombre a sí mismo, sino que también contaminó el mundo donde estamos. El mundo donde vivimos se contagió por el pecado, se infectó la tierra. El alimento que comemos está contaminado, el agua que bebemos está contaminada, el aire que respiramos está contaminado. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos previene. Y si usted se ha dado cuenta en este tiempo de pandemia, donde el mundo se ha parado literalmente, se han cerrado industrias, comercios, los automóviles no circulan normalmente por las avenidas, hemos visto que dentro de toda esta situación hay cosas positivas. La tierra ha descansado, el smog ha disminuido, los glaciares
vuelven a tener su fortaleza, el agua se limpia. En fin, muchas situaciones, hermanos, que donde vemos que dentro de todo esto viene un beneficio para el hombre. Amén. El mundo descansa y es porque está escrito. Y eso es lo que hemos leído aquí en la palabra de Dios. Amén. Por eso el Señor en este día, querido hermano, desea que todo lo que se ha vivido en este tiempo hayamos aprendido. No busquemos culpables, hermano. Todo esto es por el pecado, porque se han dejado, hermanos, la dirección de Dios a través de sus leyes, a través de sus mandatos. El enemigo está pronto para desbaratar, porque él viene a robar, a matar y a destruir. Esa es su obra, venir a hacer llorar, a sufrir enfermedades, desastres. Todo esto es provocado en el área espiritual, hermano. Que en el hogar, hermano, donde debe de reinar ese pequeño cielo, hermano, porque el Padre nuestro dice, venga tu reino aquí en la tierra. Que ese hogar esté instituido el altar de adoración de Dios. Y es el culto familiar. No estoy hablando de un mueble, estoy hablando de el culto familiar espiritual donde el esposo, la esposa oran cada uno de nosotros tenemos que orar como compañeros. Defectos de carácter, problemas y ponerlos en las manos de Dios. El enemigo conoce la familia, conoce el matrimonio porque es una institución sagrada de Dios. Dios lo apartó desde el Edén, hermano. Esto no es nuevo. Pero ¿qué hacen las leyes de este país? Aprueban algo que esté en contra de la palabra de Dios al permitir uniones que se llaman matrimonio, que se ofende a Dios. El hombre y la mujer es institución para formar la familia, porque de ahí Dios mandó que se procreara y se llenara esa casa de la bendición de Dios con los hijos. Entonces, hermanos, que en esta pandemia que estamos pasando, son pruebas, hermano, pero nos han disciplinado. ¿Por qué? Porque valoramos a los niños con las tareas, valoramos la casa, valoramos lo que tienes, hermano, lo puedes disfrutar con tus hijos, porque hay veces que trabajas y vas acumulando riquezas en tu hogar que ni siquiera las disfrutas. ¿Por qué? Porque estás más en la calle que en tu hogar. Y esos muebles, esas grandes televisiones, esos grandes aparatos, esas grandes computadoras que tienes, ni las disfrutas, porque estás acumulando riqueza. Pero en este tiempo subiste usar todo lo que Dios te ha bendecido, hermano, para tu familia, para llevar tareas, para hacer planes, para dirigir proyectos. Ahí en tu hogar y estás siendo de bendición para tus hijos. Bendecir lo que Dios nos ha dado. Que las pruebas disciplinan. Sí, hermano. Dios nos está dando la oportunidad de que en este tiempo lo hayamos valorado. Así es. Entonces, hermanos, siguiendo con la misma línea que venimos hablando, estamos contrastando lo que la palabra de Dios dice, de cuál debe de ser una actitud cristiana dentro de una situación mortal. Este virus está matando a gente. O sea, cuál debe de ser la condición del cristiano genuino y convertido. Debemos de tener un temor reverente a Dios. Estos tiempos que vivimos, hermanos, aunque sean de aflicción, son tiempos solemnes. Y son tiempos solemnes porque Dios nos habla. Y ahí es donde nosotros debemos de estar atentos, donde debemos de estar apercibidos. Por eso estamos leyendo la palabra de Dios. Aquí el salmista, hermanos, contrasta las bendiciones que trae Dios si el hombre es obediente, pero también nos marca las consecuencias si el hombre no obedece. Y ahí es donde nosotros, hermanos, somos disciplinados, porque muchas veces hacemos cosas que no convienen. La palabra de Dios dice en el Salmo 107, versículos 33 y 34, dice, Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedades, la tierra fructífera en yermo por la maldad de los que la habitan. El Señor, hermanos, permite que todas estas situaciones afecten al hombre, pero no porque Dios sea malo, sino porque el hombre descuida lo que Dios le ha dado como un regalo, que una vez fue puro y santo, pero por la mano del hombre
convierte, hermanos, los ríos en desierto y los manantiales en sequedades. Qué tristeza, hermanos, que nosotros no podamos comprender ni valoremos lo que Dios nos ha dado a través de su creación, que es perfecta. Dios permite, como consecuencias de la maldad de sus habitantes, que la tierra que antes era fértil y bien regada se vuelva árida y estéril y deshabitada. La palabra yermo, cuando lo leímos ahí en el versículo 34, la tierra fructífera en yermo quiere decir estéril o deshabitada. Dios permite que por la consecuencia del hombre, esa tierra que una vez fue fructífera se convierta en estéril. ¿Por qué? Por la maldad que entró en el hombre. Sin en cambio, si el hombre se reconcilia con Dios, trata de reparar el daño que ha hecho y lo busca a Él en oración, todo este pecado, hermanos, se aleja, todo este pecado se va. Él nos da la promesa de la restauración. Eso lo vamos a leer aquí en el Salmo 107, el versículo 35 al 37, donde la palabra de Dios lo dice. Vuelve el desierto en estanques de agua. Aquí podemos ver el contraste. En los versículos anteriores decíamos que los ríos y los manantiales entraban en sequedad, pero aquí viene el contraste si el hombre obedece. Dice, vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales, y hace que allí habiten los hambrientos para que dispongan ciudad donde morar, y siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Esta es la promesa, hermanos, siempre y cuando el hombre entienda, siempre y cuando el hombre comprenda que lo que Dios ha puesto en nuestras manos es sagrado. Para el Señor, hermano, no hay pobres, ni desabasto, ni escasez. Él va a satisfacer la necesidad de un pueblo obediente y temeroso de Dios, quien sepa cuidar y confiar en su ley. Por eso dice, donde habiten los hambrientos espirituales, hermanos. Debemos de recurrir a su santa palabra para que sea su santa palabra quien alimente nuestra alma, para quien fortifique nuestros pensamientos, para quien nos haga hombres y mujeres, hermanos, honestos, que tengan un dominio propio y que sepan afrontar y sepan también, hermanos, entender y absorber la disciplina que Dios nos da a través de estos tiempos. Amén. Pero también nos da la promesa y la escritura dice, y rindan abundante fruto. Sin embargo, hermanos, si prevalece la arrogancia, el orgullo del hombre, sufrirá las consecuencias. ¿Por qué? Por su actitud arrogante. Aquí en el Salmo 7, versículos 39 y 40, la escritura sigue diciendo, y luego son menoscabados y abatidos a causa de la tiranía de males y congojas. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y les hace andar errantes, vagabundos y sin camino. Cuando la gente, hermanos, en su orgullo desconoce la obra de Dios, todo lo que han hecho viene a perdición, les hace andar errantes, vagabundos y sin camino. ¿Y todo esto qué causa? Es una corrupción moral, es una tiranía que el hombre sufre por estar atados y por estar obedeciendo lo que la maldad nos acarrea. Es por ello, hermanos, que aquí presentamos lo que la palabra dice y hace un contraste muy claro, hermanos, entre lo que es permanecer dentro de la voluntad de Dios y lo que es permanecer dentro de la arrogancia y el orgullo del mundo. Es una tiranía por la cual volvemos a repetir, los tiempos que estamos viviendo, hermanos, son tiempos de reflexión. No lo tome usted como un castigo, tómelo usted como un aviso de parte de Dios. Es cierto, sufrimos, vemos sufrir, vemos morir, es cierto, pero todo eso, hermanos, que conmueva nuestro corazón. ¿Para qué? Para estar orando y para estar ayunando. ¿A favor de quién? De aquellos que no conocen a Dios. Nosotros que conocemos del Señor, nuestra fe que se reafirme y pedirle a Dios que en todo este tiempo que nos permite vivir y ver, traiga un conocimiento, traiga una disciplina, traiga una corrección
para que el día de mañana usted y yo seamos mejores hombres y sobre todo que tomemos la promesa de la Canaán celestial. Amén. Todo esto, hermanos, está escrito. Vamos a leer otro pasaje aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 24 y el versículo 6, donde el profeta nos dice la condición del hombre. Dice, por esta causa la maldición consumió la tierra. ¿Por qué causa? Por la desobediencia del hombre. Y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y se disminuyeron los hombres. Es cierto, aquí el profeta está hablando de un momento específico en el que el pueblo de Dios pasó, pero estas promesas, hermanos, nos alcanzan a nosotros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, por esta causa la maldición consumió a la tierra. Satanás, hermanos, es quien induce al pecado y él es responsable que las fuerzas del mal traigan dolor, muerte y sufrimiento. Hemos identificado, hermanos, cuál es nuestro adversario. Hemos identificado también cuál debe de ser la condición, cuál debe de ser la posición del hombre que permite que la disciplina de Dios venga a su vida. Todo eso lo hemos comprobado con la Biblia. Entonces esto trae, hermanos, a nosotros un estado de alerta, un estado donde nosotros debemos de estar previendo y donde debemos de estar entendiendo los tiempos que estamos viviendo. Mucha gente, hermanos, cae en pánico. Y en pánico porque no están fundamentados, porque no se acercan a Dios ni en oración ni en el estudio de su palabra. Y ellos están expuestos a escuchar lo que el mundo dice. Y lo que el mundo dice, hermanos, es mentira. Tenemos que recurrir a la santa palabra de Dios para que aprendamos a discernir lo que Dios nos habla acerca de los momentos que estamos pasando. Todo esto que pasamos, hermanos, es profético. Eso lo sabemos. Entonces debemos de aprender de estos tiempos que estamos viviendo para sacar un provecho espiritual como personas, como hijos de Dios, pero también como sacerdotes del hogar. Y ahí es donde entra, hermanos, la enseñanza que debemos de estar insistiendo en nuestro hogar. Oración, alabanza, estudio de la palabra, confianza en Dios, disciplina de Dios y muchas otras cosas que según la condición de cada familia, hermanos, tenemos que reforzar esas áreas débiles, hablando de una manera espiritual, para fortalecer al hombre espiritual que vive en nosotros. Amén. Se ha dejado, hermanos, de a un lado las cosas de Dios. En el hogar se mantienen a los niños distraídos o absortos en cosas del mundo, videos, películas, música. Se ocupa mucho la mente y el corazón del niño en eso, en lo trivial. Pero se ha dejado, hermano, el canal de comunicación de Dios, que es la oración. Se ha dejado, hermanos, el que nos comuniquemos con Dios. Dios nos habla, hermanos, a través de su palabra. A través de su palabra, el Dios se comunica al hombre. ¿Cómo se comunica Dios contigo? A través de la oración. A través de la oración, hermano, tú te comunicas con Dios. Pidamos a Dios en este día, hermano, que el tiempo que estamos en el hogar aprendamos que los niños enséñales a orar, enséñales a comunicarse con Dios, enséñales, hermano, que al estar exponiendo sus necesidades, Dios promete oírlos. Dios nunca se va a cansar de oír a aquellos que están atribulados, a aquellos que están perturbados. El oído de Dios siempre está atento a oír el clamor de sus hijos. Dios promete oír toda oración. Qué hermoso, hermano, que cuando tú llevas un problema, cuando tú llevas una situación que estás pasando en tu hogar, ya sea con tu esposo, porque ahí, hermano, en el hogar es a donde hay guerras, a donde hay divisiones, a donde hay pleitos. Pidamos a Dios, Señor, dirige mi hogar. Ayúdame, Señor, a ser esa mujer sabia, como lo dice Proverbios, mujer sabia, ¿quién la hallará? Ayúdame, Señor, para que ese varón también sea un hombre íntegro, temeroso de Dios, buscando el consejo de Dios. Porque muchas veces dicen, sométete a tu esposo, porque es la cabeza de la casa. Y si él te dice esto, agacha la cabeza. No, hermano. Dios quiere, hermano, nos hizo a los dos, hombre y mujer, y nos dio cada uno nuestro lugar.
Ni uno está arriba ni otro está abajo. Hay un balance en el hombre y en la mujer, pero Dios desea, hermanos, que en ese hogar se respire la paz de Cristo. ¿Por qué? Porque Él edifica la casa. Y cuando a uno llega al Señor y le dices lo que está pasando, el Señor va a dar gracia en esa oración. Por eso, hermano, en este día estamos llevando el culto familiar. Estamos llevando las pruebas disciplina. Pidamos a Dios que este tiempo, hermano, lo valoremos. Y si no lo hemos hecho así, hoy que el Señor está hablando a nosotros, pidamos a Dios la sabiduría divina. Que Dios dé gracia en esta oración y que Dios dé gracia en tu hogar, en tu matrimonio. Posiblemente estás pasando problemas con tu esposo o esposo, estás pasando con tu compañera problemas. Muchas veces se recurren a brazos humanos y expones aquello que es de tu casa. ¿Por qué no vas a Dios? Él conoce todo y sabe todo. Para Él no hay nada escondido ni oculto. Él conoce todo, hermanos. Sincérate con Dios y ve. Una oración ferviente y sincera, Dios va a oír. Pídele a Dios, Señor, ayúdame, porque el matrimonio es institución sagrada de Dios y yo quiero honrarte. Quiero que mi hogar esté bendecido por tu mano. Pidamos la sabiduría de Dios y que Dios dé gracia en los matrimonios, en los hogares. Amén. Entonces, hermanos, si por alguna circunstancia aún conservamos una frivolidad, una indiferencia en nuestra vida espiritual, es momento, hermanos, de que reflexionemos. Nadie tiene la vida eterna. Nadie tiene el tiempo comprado. El día de mañana usted y yo posiblemente no estemos. Y la pregunta sería, ¿está usted seguro de que usted tiene su lugar en la Canaán celestial? ¿O está usted viviendo una vida en falsedad? El apóstol Pedro, nos hace una observación y nos hace un exhortamiento muy fuerte. Lo vamos a leer aquí en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 8 y 9, donde la escritura dice, pero indignación e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. El hombre, hermanos, es el autor de su propio mal. Dios nos dio libre albedrío y es el mismo hombre quien ha traído por las diferentes formas de ofender a Dios que causan la indignación divina. El apóstol dice tribulación y angustia, es decir, calamidades, pruebas que van a causar dolor y angustia, sobre todo ser humano. Dice al judío representa aquí al que conoce la ley. Usted va a decir, ¿qué ley? La ley de Dios, pero también nuestro Señor dejó otro tipo de leyes, la ley natural, la ley de salud del hombre. Este tipo de leyes, hermanos, son las que debemos de obedecer. Dejó la ley de Moisés, dejó la ley del primer pacto. Todas están incluidas en la palabra de Dios. Y nosotros debemos de estar sometidos a su ley para saber cuál debe de ser nuestra actitud dentro de la tribulación y angustia. Pero también dice, y al griego representa al impío, representa al hombre que no conoce de Dios. Obviamente el Hijo de Dios, hermanos, debe de estar preparado, debe de poner su confianza en Dios. Es por eso, hermanos, que hace un rato comentábamos que toda esta situación que estamos viviendo es para todo el mundo, para creyentes y para no creyentes. Los creyentes, hermanos, debemos de permanecer, debemos de aceptar la disciplina de Dios, debemos de confiar en Él, y los mismos creyentes debemos de alcanzar a los impíos.
Es por ello que son momentos también de oportunidades. Dios nos da la oportunidad, hermanos, para hacer ese culto familiar en nuestro hogar. Le invitamos, hermanos, a que lo experimente usted en su hogar. Reúna a sus hijos, ore con ellos, lea un pasaje bíblico, cante una alabanza. En fin, usted sabrá, según la condición de su hogar, cómo tratar a sus hijos. Dentro de la familia, hermanos, hay quienes aceptan, tienen un corazón más noble y obedecen, pero también hay hijos que son rebeldes, hay hijos que se oponen a las cosas de Dios. A ellos hay que prestarles mayor atención. Por eso decíamos, el Señor permitió el confinamiento en las casas, recordando, hermanos, cómo en la iglesia primitiva los apóstoles se reunían en las casas para orar, para ministrar, para convivir. Y es lo mismo que estamos viviendo hoy en día, bajo otras circunstancias, no digo que no, pero el principio, la esencia es la misma y así lo tenemos que ver. No lo tenemos que ver como que como que nuestra libertad está coartada. Eso no lo veamos de esa manera, veámoslo desde el punto de vista espiritual. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 59 y el versículo número 9 y 10, la palabra de Dios nos sigue diciendo: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Qué tristeza, hermanos, que el pecado levante una barrera entre Dios y el hombre. Ese mismo pecado, hermanos, puede levantar una barrera dentro de la familia, entre padres e hijos, entre esposo y esposa. ¿Por qué? Porque hay un pecado. Y es por eso que un hogar, hermano, no puede fluir si hay infidelidad dentro del mismo hogar. O sea, yo cómo voy a ministrar, o la esposa, cómo puede educar, enseñar a sus hijos si hay faltas. Es por eso, hermanos, que estos tiempos debemos de ver como una oportunidad, como una disciplina de Dios, para que si existen esas faltas dentro del matrimonio, las arreglemos. ¿En beneficio de quién? Primeramente en beneficio personal, pero también están nuestros hijos. Entonces, hermanos, hogares unidos, hogares fortificados, ¿qué va a dar como resultado? Hombres y mujeres de bien en nuestros hijos. Es por ello que insistimos que son oportunidades, hermanos, para que fomentemos lo que tenemos a nuestro alcance. ¿Qué es lo que tenemos a nuestro alcance? Nuestro hogar. Nuestro hogar es nuestra iglesia. Nuestro hogar es nuestra escuela. Nuestro hogar es el nido donde los padres, hermanos, educan a sus hijos, los corrigen, los abrazan, les muestran su amor. ¿Qué diferencia está entre un hogar donde habita Dios y un hogar donde está el adversario? Donde está el adversario hay desorden, hay ruido, hay gritos, hay peleas, hay ofensas. Donde habita Dios, hermanos, por muy humilde que seas, es un lugar limpio, es un lugar ordenado, es un lugar donde siente usted un ambiente de amor. Y precisamente el culto familiar, hermanos, es lo que promueve que haya ese ambiente donde Dios mora, porque donde está el Espíritu de Dios, hermanos, hay la libertad que Dios nos da para adorarlo. Entonces, la importancia del culto familiar en estos tiempos de pandemia, de dolor, de angustia, así lo debemos de ver. Y es por ello, hermanos, que debemos de someternos a escuchar la disciplina que Dios nos pone dentro de la prueba. Amén. ¿Cuántos de nosotros deseamos que Dios ponga una protección divina? ¿Cuántos están pidiendo una vacuna, un antídoto para esto? Pero Dios, hermano, es la medicina, es la protección. Y no lo queremos ver porque por falta de fe, por falta de amor a Él.
porque no pasamos tiempo con Él, porque no lo buscamos. Pidamos a Dios, hermano, que en este tiempo en el cual estamos en el hogar, estamos los hijos, mostremos actitudes limpias cuando son pequeños. ¿Quieres formar un carácter amable, un carácter temeroso de Dios, un carácter limpio? Lleva el culto familiar, donde le testifiques al niño el amor de Dios, las leyes morales de Dios. Que el niño aprenda, hermano, que aprenda a amar a Dios, que aprenda a respetar a sus padres, que aprenda a respetar a su prójimo, que aprenda a ser cuidadoso en la escuela. Son leyes morales que el enemigo ha estorbado, hermanos. Todo este plan, hermano, es del enemigo. Y el enemigo en el hogar es a donde trabaja más, donde te pone la división. Queremos un cerco de protección, hermano. Oremos juntos. Pidamos a Dios que el Espíritu Santo nos dirija, nos guíe. Y que esas oraciones, hermanos, si hay faltas, si hay pecados. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de pecado donde todo se respira maldición, tristeza, dolor. Todo lo que estamos viviendo, hermanos, es causa por el enemigo. Que no nos use el enemigo para dañar ni para lastimar. Este día, hermanos, en el cual Dios nos da la bendición de un nuevo día, agradezcamos, hermano, que tienes un esposo, unos hijos, una familia, un hogar. Hay familias que ahorita están llorando. ¿Por qué? Porque perdieron un ser querido. Refugiémonos, hermano, que el Señor consuele ese corazón. Solo Cristo puede dar fortaleza en esa angustia, en ese dolor. ¿Quieres el cerco de protección? Pide a Dios. Porque si Jehová no edifica tu casa, en vano trabaja los que le edifican. En vano estás trabajando 3 turnos, 2 turnos. ¿Para qué, hermano? Si en ese hogar no habita Dios, y esa casa va a caer. ¿Por qué? Porque no está cimentada en la roca que es Cristo, está cimentada en arena. Pidamos a Dios, hermano, que si hay faltas, como dice Isaías, no oiré porque mis oídos están cerrados y mi rostro volteado por el pecado, hermano, porque Dios siempre va a habitar en medio de la luz, donde hay santidad. ¿Por qué? Porque estamos buscando su presencia. Cuando tú buscas la presencia de Dios en tu hogar, hermano, vamos a sentirnos como trapos de inmundicia, viendo la majestad y la santidad de Dios. Que Dios cada día, hermano, limpie nuestra vida espiritual, transforme nuestro carácter y nos dé gracia. Y si hay pecados, hermanos, pidamos a Dios que nos ayude a confesarlo, a reconocerlo y arrepentirnos. Y que no volvamos a cometer la falta. Por eso Dios dijo, estás limpio, pero no peques más. Dios nos da la oportunidad en este día. Pidamos a Dios que Dios dé gracia en tu matrimonio. Si hay infidelidad, hermana, hermano, pide a Dios el arrepentimiento sincero. Que te duela ofender a Dios y ofender a tu compañero. Muchas veces dices, ¿quién me ve? Nadie me ve lo que hago. Dios te ve. Dios te ve, hermano, y sabe dónde caminas, sabe lo que haces y sabe tus pensamientos. Conoce todo. Pidamos a Dios que nos perdone y que en tu hogar se respire la paz que cada uno de nosotros anhela. Cuidemos a nuestros hijos, más a los más pequeñitos. No los maltratemos, hermano. Son niños, hay niños abusados, lastimados, golpeados. ¿Por qué? Porque los padres descargan su enojo, su frustración en los más débiles. Tengamos cuidado con ellos y también con los ancianos. No son muebles, hermano. Son personas que ya trabajaron, ya se esforzaron para que tu hijo o hija ya tengas ese porvenir. Ya hubo un padre que trabajó por ti. Cuidemos, hermanos, a los hermanos de la tercera edad y no los lastimemos. Tengamos compasión para ellos, porque Dios se agrada cuando ese hijo honra a su padre y a su madre. Amén. Entonces, hermanos, estamos leyendo lo que la palabra de Dios nos exhorta para que cambiemos nuestra conducta. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Isaías, capítulo 59, versículos 9 y 10. Por esto se alejó de nosotros el juicio y no alcanzó justicia. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandor y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos.
tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Esta es la ceguera espiritual. Todas estas consecuencias, hermanos, son las que acarreamos aquellos que por alguna circunstancia permanecen indiferentes a lo que estamos viviendo. Volvemos a repetir, Dios permite esta situación para disciplinar a sus hijos que le aman, para retomar las sendas antiguas, para volver al primer amor si es que le hemos alejado. Y la escritura nos lo dice aquí muy claro. Dice que ni el juicio de Dios ni su justicia pueden ser reclamadas en un pueblo desobediente, quien por su conducta acarrea y cargará sus consecuencias. Son palabras que nos advierten, hermanos, que debemos de dejar de pecar, debemos de dejar de ignorar los tiempos que Dios nos está mostrando y debemos de someternos a su disciplina. La disciplina de Dios, hermanos, es en amor, porque Él nos ama. No es una disciplina de castigo, sino es una disciplina de corrección para que transformemos nuestro ser espiritual y para que escuchemos su santa voz. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Aquí el libro de Isaías, en el versículo número 12, nos sigue diciendo, por nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. O sea, la misma palabra de Dios, hermanos, nos muestra cuál es nuestra condición. Es una situación, hermanos, donde no hay un arrepentimiento, donde el pecado forma parte de nuestra vida y viene un conformismo y viene una pereza espiritual. Sin embargo, hermanos, a través de todas estas exhortaciones que nos invitan para dejar esa vida corrompida, también la misma palabra de Dios, hermanos, nos invita a que retomemos el camino que Él espera. ¿Por qué? Porque nos ama. Aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, la escritura dice, diles vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. El Señor, hermanos, no actúa y no hace nada sin que antes no los advierta. Es por eso que Él mismo nos exhorta a volver a sus caminos. ¿Por qué? Porque no quiere la muerte del impío, no quiere la muerte del arrogante, no quiere la muerte de aquel que ahorita lo está desechando, sino que Él quiera que se vuelva de sus caminos. ¿Para qué? Para darle la vida eterna. Dios es bueno, hermanos. El apóstol Pedro, aquí en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos da una promesa. Dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Aquí ya están las promesas de vida, hermanos. Aquí ya están las promesas para todo aquel que entiende y se somete a la disciplina de Dios, para todo aquel que hace un compromiso con Dios, hermanos, que a pesar de estar en medio de un sufrimiento por la pandemia que nos está atacando, él se reconvierte hacia los caminos de Dios. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de estar atentos a lo que la palabra de Dios nos dice. En Isaías capítulo 30, versículo 18, la palabra de Dios nos sigue diciendo, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Por eso Él será exaltado para tener misericordia de vosotros. Porque Jehová es Dios de justicia. Bienaventurados los que esperan en Él. Estas promesas, hermanos, ya son para todos aquellos que de alguna manera
ya nos sometemos a lo que es la voluntad de Dios. Y por último, hermanos, vamos a dar una promesa que está aquí en Segunda de Reyes, capítulo 20, donde la Escritura nos va a mostrar, hermanos, cómo si nosotros estamos dentro o sufriendo alguna dolencia física, tal vez tengamos algún conocido, algún pariente, algún familiar. La palabra de Dios, hermano, nos promete la sanidad del alma, pero también la sanidad física. Segunda de Reyes, capítulo 20, es el último versículo que vamos a leer, hermanos, versículo 3 al 5. La palabra de Dios dice: te ruego, oh Jehová, te ruego, hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y aconteció que antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Qué hermosa promesa, hermanos, donde la palabra de Dios nos promete la sanidad del alma, pero también nos promete la sanidad física. Y quisiéramos terminar, hermanos, con esta promesa Amén. que Dios le hizo a través del profeta Isaías a Ezequías. En el versículo 5 dice: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Amén. Así que, hermanos, con esta promesa vamos a hacer una oración de consagración y vamos a pedir la presencia de Dios para que Él haga un cambio en nuestra vida y que esta disciplina dentro de la prueba, hermanos, la podamos entender en el amor en que Dios nos habla a través de su escritura. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Celestial, que estás en las alturas de los cielos. Una vez más, Señor, nos postramos delante de tu santísima presencia, dándote gracias, Señor, porque hemos escuchado tu voz a través de lo que tú nos has hablado en tu santo registro. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien hace la obra. Gracias, Padre, por darnos esa promesa de que el Consolador, Señor, vendrá a darnos ese discernimiento. Gracias, Padre, porque en estos tiempos que estamos pasando de angustia, de dolor, de prueba, tu promesa permanece. Hemos escuchado las palabras de exhortación que nos haces para dejar una vida vacía, una vida llena de maldad. Pero tú también nos has prometido, Señor, restaurarnos y darnos la sanidad espiritual y la sanidad física. Y es por eso, Señor, que estamos agradecidos. Y te pedimos humildemente, Señor, que cada uno de nosotros tengamos esa, esa convicción, Señor, de tomar esta disciplina que tú nos das dentro de la prueba. Gracias, Padre, porque tú nos has hablado y porque creemos por fe, Señor, que toda tu palabra, Señor, ha sido sembrada en un terreno firme que es nuestro corazón. Te pedimos que nos dé la fortaleza, Señor, para ponerlo por obra, Señor, y para poder atestiguar que Cristo vive en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecimiento hay, queridos hermanos, y que la paz de Dios esté en cada hogar y en cada familia. Amén.